Hay leyes que marcan un antes y un después. Y en México hay una que cambió por completo las reglas del juego para los niños y adolescentes. Hoy vamos a desgranar ese cambio, un salto enorme de la idea de protegerlos a la de empoderarlos. Y todo, absolutamente todo, se reduce a una pregunta que puede parecer simple, pero que es potentísima. ¿Los niños son personas con derechos o son, digamos, personitas a las que solo hay que proteger? Ojo, porque la respuesta lo cambia todo. Pues bien, en México la respuesta oficial llegó en 2014 y tiene nombre y apellidos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es justo en esa ley donde nos vamos a meter de lleno. Y si tuviéramos que resumir su misión en una sola frase, sería esta: reconocer de una vez por todas que los niños y adolescentes son titulares de derechos. ¿Y esto qué significa? Pues que no es algo que tendrán en el futuro, no, es algo que tienen ya, ahora mismo. Tienen la capacidad de ejercer sus propios derechos. Vale, para entender bien de qué va todo esto, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos esa nueva forma de ver la infancia, luego los principios que guían la ley, después la lista de derechos que establece. Nos pararemos un momento en uno clave, el derecho a una familia, y terminaremos con el sistema que se montó para que todo esto se cumpla. Empezamos por el principio. Primera parada, una nueva visión de la infancia. Aquí está el meollo de la cuestión. El paso de verlos como algo que proteger a verlos como personas con derechos. La palabra clave aquí es titulares de derechos. Y, a ver, esto suena muy legal, pero la idea es muy potente. Significa que los niños dejan de ser considerados, por así decirlo, una propiedad de sus padres, o simplemente alguien que recibe cuidados pasivamente. No, se les reconoce como individuos, con su propia capacidad para disfrutar y ejercer sus derechos. Muy bien, pasamos al segundo punto, los principios rectores. Porque esta ley no es solo una lista de se puede y no se puede, no. Tiene una base, unos cimientos, unas reglas de oro que tienen que guiar absolutamente cualquier decisión que se tome. Y de todos esos principios, hay uno que es la estrella, el más importante, el que lo domina todo. Es el llamado interés superior de la niñez. ¿Y esto qué es en la práctica? Pues es muy sencillo y a la vez muy revolucionario. Significa que, ante cualquier decisión, cualquier política, cualquier acción que afecte a un menor, da igual si es a uno solo o a un grupo, lo primero, lo absolutamente prioritario, es su bienestar y sus derechos, por encima de todo lo demás. Es como el faro que ilumina toda la ley para que nadie se pierda. Pero ojo, que no está solo, hay otros pilares fundamentales. Por ejemplo, la autonomía progresiva, que básicamente dice que a medida que un niño crece, también crece su capacidad para tomar sus propias decisiones. Lógico, ¿no? Luego está la participación, que es su derecho a que se les escuche y se tenga en cuenta su opinión. También la no discriminación, que es muy clara. Los derechos son para todos, sin excepciones. Y, cómo no, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que es la obligación más básica que tiene el Estado. Vale, ya tenemos la filosofía. Ahora vamos a lo concreto. Tercer punto, la Carta de Derechos. Aquí es donde todos esos principios tan importantes se convierten en cosas tangibles, en garantías reales para los chavales. Y para que nos hagamos una idea de lo completa que es esta ley, su artículo 13 enumera ni más ni menos que 20 derechos específicos. 20. Y además, la propia ley dice que la lista no es cerrada, que puede haber más. Es una declaración de intenciones en toda regla. Podemos agruparlos un poco para entenderlos mejor. Primero, los que podríamos llamar derechos de bienestar, que son como los cimientos de una casa. El derecho a tener una identidad, a vivir en una familia, a la salud y a la seguridad social, a tener unas condiciones de vida dignas y, claro está, a la educación. Luego hay otro grupo que es que aquí se ve de verdad el cambio de mentalidad. Son los derechos de libertad y participación. Hablamos del derecho a expresarse libremente, a tener sus propias ideas y creencias, a participar, a asociarse. Es que esto es reconocerlo ya no como futuros ciudadanos, sino como ciudadanos activos, ahora. Y, por supuesto, la ley no se olvida de la protección, pero la enfoca de otra manera. Refuerza el derecho a vivir sin violencia, a no ser discriminado nunca, a tener seguridad jurídica e incluso piensa en situaciones súper específicas como los derechos de los niños y adolescentes migrantes. Es muy completa. Perfecto. Ahora, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a bajarlo a tierra. Cuarta sección, el derecho a una familia. Vamos a coger este derecho, que es uno de los más fundamentales, y a ver cómo la ley lo hace realidad. Hay una frase en el artículo 22 que es demoledora. Dice: la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia. Esto es importantísimo.
Está diciendo alto y claro que ser pobre no es motivo para que te separen de tus hijos. Se acabó. Claro, la pregunta es, vale, ¿y qué pasa si hay otras razones? Razones de peso, por las que un menor no puede estar con su familia. Bueno, pues la ley no improvisa. Para nada. Establece un orden, una jerarquía muy clara sobre qué hacer en esos casos. Y el orden aquí es la clave de todo. Lo primerísimo, la prioridad absoluta es la reunificación. Intentar por todos los medios que vuelva con su familia. Si eso es imposible, el segundo paso es una familia de acogida, un hogar temporal. Si eso tampoco funciona, se pasa a la acogida preadoptiva, que ya es un paso para encontrar una familia definitiva. Y fíjate, solo al final, como la ultimísima opción, cuando ya no queda otra, se contempla el acogimiento residencial, o sea, un centro. Y siempre, siempre por el tiempo más corto posible. Y con esto llegamos a la última parte, el sistema de protección. Porque, claro, todo esto está muy bien sobre el papel, pero ¿quién se encarga de que se cumpla? ¿De quién es la responsabilidad? Pues la ley lo deja claro, es un deber de todos. El artículo 11 lo dice sin rodeos. Garantizar estos derechos es una responsabilidad compartida. ¿Entre quiénes? Pues entre tres: la familia, la sociedad y el Estado. O sea que no es solo cosa del gobierno, es un compromiso que nos involucra a todos. Es como una red, ¿sabes? En el centro está la familia, claro, pero luego está la comunidad, los vecinos, las escuelas y, por supuesto, todos los niveles del Estado, el gobierno federal, los gobiernos de cada estado y hasta los ayuntamientos. Todos, sin excepción, están obligados por esta ley. Y para que toda esta gente trabaje a una para coordinar todo este esfuerzo, la ley crea una figura clave, el Sistema Nacional de Protección Integral. Su trabajo es, básicamente, ser el director de orquesta, asegurarse de que esta música suene bien en todo el país y en todos los sitios. En definitiva, esta ley es como el plano detallado de un edificio increíble, un edificio que representa un futuro mejor para la infancia en México. Pero claro, un plano no es un edificio, hace falta construirlo, y ahí es donde queda la pregunta en el aire. ¿Qué ladrillo ponemos cada uno para que este plano se convierta en una realidad sólida para cada niño, cada niña y cada adolescente del país?